enviará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Lo dice Salmo 91. Jesucristo le dice también, escrito está también que no tentarás el poder del Señor tu Dios, ¿verdad? Y luego le hace el ofrecimiento de que lo sube al monte más alto y le muestra todos los reinos del cielo y le dice, si postrado me adorares, todos los reinos yo te voy a dar, porque a mí se me fueron dados. Y Jesucristo le dice también, ¿verdad? Escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a nadie más. ¿A quién? A nuestro Dios y a nadie más. Vamos a cerrar los ojos un poquito, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, danos gracia, danos favor, para que tu palabra cambie, transforme, renueve, restaure, limpie. Padre, que tu palabra traiga protección, traiga fuerza, traiga energía, traiga convicción, traiga avivamiento, traiga fe, Señor. Que la palabra expresada no regrese vacía, sino que haga, Señor, Padre, lo que tú ya tienes diseñado para esta casa, para estas familias, para estos hermanos. Que la palabra penetre en el corazón, Señor, Padre, y limpie, Señor, todo aquello, Señor, Padre, que no te agrada. Que tu palabra nos cambie, nos renueve, nos transforme, y que sea tu Espíritu Santo llegando hasta el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ok, entonces dice la palabra que después regresa Jesucristo y entra a la sinagoga, ¿verdad? Lucas 4 dice que regresa Jesucristo y entra a la sinagoga, y entrando dice que se le da un rollo, el rollo donde se encuentra la profecía de Isaías. Y Jesucristo agarra y lee la palabra, ¿verdad? Lucas 4, 17 al 19 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces dice que allí es su intervención, ahí empieza Jesucristo, su ministerio, pero dice que lo hace con un propósito. El propósito de que vino Jesucristo al mundo, a la tierra, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su santidad en el cielo y bajó a la tierra encarnado como un hombre, como un humano cualquiera, fue con un propósito. Y ese propósito nos lo da en Lucas, lo profetizó Isaías. Vino a salvar a los perdidos. Vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Vino a restaurarnos, a dar vista a los ciegos. Vino a libertar a los oprimidos. Ese es el mandato que Jesucristo traía. Amén. 750 años después de lo profetizado por el profeta Isaías es que viene a cumplirse la profecía en Lucas. Jesucristo hace su aparición en el mundo con el propósito de traer buenas noticias a los pueblos, sanidad a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Jesucristo se presenta en un mundo de pecado, de idolatría, en un mundo enfermo, en donde la gente estaba herida, lastimada, tenía amargura, dolor, ira, rencor, tenía resentimiento. Había gente bien oprimida por el Satanás, gente que sufría de depresión, de opresión, gente bien enferma, tenía lepra la gente en esos tiempos que vino Jesús al mundo, ¿verdad? Estaba oprimida esa gente por el pecado, había muchos ciegos, había muchos paralíticos, había muchos sordos, había muchos mudos, la gente estaba en tinieblas, pero aún en nuestro tiempo hay mucha gente que estamos en esas condiciones. Aún en nuestro tiempo tenemos personas, se ha quitado, se ha erradicado esa enfermedad, no al 100% porque en algunos países todavía subsiste, ¿verdad? La representación de la lepra en la Biblia es el pecado. La enfermedad de la lepra en ese tiempo es representada en nuestro tiempo por el pecado. Pero muchos de nosotros verdaderamente no hemos tenido esa salvación, esa sanidad, esa liberación de la opresión, esa restauración en nuestro corazón. No hemos creído totalmente que Jesucristo vino a nuestra vida y hacer eso que dice la palabra, profetizado desde antes, desde 750 años profetiza
Isaías que iba a venir Jesucristo. Entonces muchos de nosotros, por eso no hay esa expresión de gozo, por eso no hay esa expresión de felicidad, no hay esa expresión de alegría, esa explosión de júbilo cuando adoramos a Dios, porque realmente no le hemos creído. Alaben a Dios, que se vea, que se sienta, porque miren, yo me gozo con mi hermana, que venga y dé un testimonio. Me chocaron, estaban alcoholizados, pudo ser mayor ese accidente, pudo tener mayores consecuencias, pero ¿saben qué? El Dios que la cuidó, la protegió, al Dios que ella invoca, la protegió. Y así es Dios con nosotros. Dios no se queda impasible ante una invocación. Cuando tú invocas a Dios, su oído está atento. Cuando tú haces una expresión de gozo para Él, su vista está atenta. Cuando tú tienes una petición para Él, Él está dispuesto. Cuando tú tocas y le pides, escúchame, Señor, ábreme, Él te abre. Y así, por eso debe ser nuestro gozo, por eso debe ser nuestro júbilo, porque tenemos un Dios poderoso. Amén. Pero muchos no hemos salido, no hemos entrado en esa esfera espiritual donde creemos verdaderamente que Dios nos libera, que Dios nos restaura, que Dios nos saca de la depresión, que Dios nos saca de la opresión, que Dios nos quita la ceguera. Muchos de nosotros aún estamos batallando en algunas áreas, luchando en algunas áreas, y no entramos totalmente en esa esfera de credibilidad, de fe, de saber que Dios está con nosotros, de saber que Dios siempre está al pendiente de nosotros. Hay personas que cargamos odios, resentimientos, a veces hasta vergüenzas de antaño. Sufrimos en la niñez cosas y aún están ahí. Sufrimos en la adolescencia cosas y aún están ahí. Por eso no hay esa total libertad, por eso no hay esa total liberación en nosotros, porque no queremos exponerlas delante de Dios. Y esa carga que traemos en el corazón, esa amargura, ese resentimiento, ese odio disfrazado, no nos deja ser expresivos con nuestro Dios. Pero Dios quiere sanarnos totalmente. Dios quiere restaurarnos totalmente, porque para eso vino Jesucristo, según la palabra de Dios. No existe ninguna persona en el mundo que no haya sido lastimada o lacerada en algún momento de su vida, alguna relación, menospreciado a veces por un maestro, por un padre alcohólico, por una madre que abandonó a sus hijos, a veces familiares de nosotros o conocidos que estimamos, o nosotros mismos. Muchas veces ocurrieron abusos sexuales, hicimos mal uso de lo que dice la palabra referente a la sexualidad, y sin saber tenemos hijos regados y no hemos reconocido, porque el hombre o la mujer antes de conocer de Cristo había muchas aventuras, había muchas cosas en nuestro pasado, pero Dios viene hoy viene Dios a sanarnos de todo eso, a sanarnos de todo ese dolor, a sanarnos de todo ese pecado. A lo mejor tú maltrataste a alguien o te maltrataron a ti, y todo eso todavía está ahí. Hay secuelas que no te dejan brillar verdaderamente, que no te dejan expresar tu fe, que no te dejan expresar tu amor, ¿verdad? Pero Cristo verdaderamente quiere que tú brilles, porque dice la palabra que somos ¿qué? Luz, que somos luz. Y Dios quiere verte brillar. El mundo necesita tu luz, la exposición de tu palabra, la exposición de tu luz. Tu familia, tus amigos, tus vecinos la necesitan. Por eso cuando salgas de este lugar, siempre renovado, cambiado, restaurado, porque es lo que vino a hacer Cristo al mundo. Amén. Den un aplauso al Señor.
Las heridas no se quedan ahí. Cuando una persona te hiere, no se queda en eso. Hay una secuencia. Cuando no se saca luego la herida, cuando no se sana luego la herida, cuando te esperas, esa herida está ahí, está abierta. Esa herida se empieza a convertir en resentimiento. Y con esa persona que te hirió, empiezas a tener resentimiento. Ya no le quieres ver, ya no le quieres hablar, ya piensas mal, ya la esquivas, ya le haces hasta gestos porque ya está resentido, porque esa herida está abierta, está viva. ¿Cuántas familias no se dejan de hablar entre padres, entre hijos, entre hermanos, por generaciones, por años? Porque hay resentimiento, porque no se sanó la herida en el momento que se debió haber sanado. En la secuencia, después viene la amargura. ¿Y sabes qué hace la amargura en tu vida? Dice la palabra claramente: cuídate de que no nazca una raíz de amargura en tu alma y te robe tu salvación. Cuídense de la amargura. ¿Sabes qué hace la amargura? Te apaga, te oprime, te entristece, te deprime. Estás amargado, todo te parece mal. Yo te digo porque yo lo viví. Todo me parecía mal antes de Cristo, pero ahora todo me parece bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero había amargura, y esa amargura está en muchos de nosotros. Esa amargura aún perdura, hay raíces de amargura. Cualquier cosita nos molesta, nos hace impulsivos, nos dicen algo poquedito y ya estamos bien enfurecidos, amargados. Ya no voy a la iglesia, ya no le voy a hablar. Aleluya, gloria a Dios. Yo te digo porque es para mí. Den un aplauso al Señor. Es bien importante que nosotros reconozcamos lo que vino a hacer Jesucristo. Después de la amargura, ¿saben qué viene? En esa secuela, en esa secuencia, está la herida, el resentimiento. Luego viene la amargura, pero después, ¿saben qué viene? El odio. Nos llenamos de odio. Nos llenamos de odio y empezamos a odiar todo. Todo nos molesta. Hasta que tu hijo ande corriendo, estás odiando. Todo nos molesta. Te molesta que te rebasen. Te molesta que en el mercado, en el súper, te cobren 5 centavos de más, o que alguien se meta adelante, o que alguien camine delante de ti, o que se te caiga una cosa. Porque hay odio, porque no ha sido sanado, porque no hemos dejado verdaderamente entrar a Cristo, y Cristo vino a sanarnos. Cristo vino a sacarnos de todo eso. Tenemos que creer en Dios, tenemos que ser verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8 dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero yo lo que quiero en este día es que tú verdaderamente tengas esa pasión, esa alabanza que mis hermanas de la alabanza estaban entonando el día de hoy. Qué hermosa, ese primer amor, dice el pastor. Uno quiere predicarle a todo el mundo, uno quiere hablarle de su sentir a todo el mundo, de esa libertad que tiene, de ese amor que siente, de ese gozo que siente. Uno quiere ser contagioso, lo que uno siente lo quiere compartir. Por eso yo te digo, eso es la expresión verdadera del evangelio, de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Te llena de gozo, saca amargura, sana la herida, quita el resentimiento, quita la amargura y te quita ese odio que hay en el corazón. Muchos de nosotros no hemos superado ese odio. Muchos de nosotros no hemos superado esa amargura, ese resentimiento. Muchos de nosotros aún seguimos batallando en esas áreas, y por eso es que no tenemos ese gozo, por eso es que no tenemos esa paz.
Den un aplauso al Señor. Hay personas en el mundo que vivimos con traumas del pasado, con miedos del pasado, y no queremos hacer algo porque decimos: ¿y qué tal si me va mal otra vez? ¿Y qué tal si vuelvo a fracasar? ¿Y qué tal si me vuelvo a caer? Tenemos traumas del pasado que nos quitan el ímpetu de iniciar, de emprender. Hay otros todavía que vivimos con complejos, que de chiquito nos dijeron: no puedes, no sabes, no entiendes, no sirves. Y eso está aquí, está aquí. Y no queremos emprender nada porque estamos acomplejados. Tenemos ese complejo de antaño, de la niñez, de la juventud. Y a veces, cuando medio creemos a Dios, cuando medio creemos, voy a aplicar en este nuevo trabajo que pagan mejor, a ver si me va bien. Porque no le hemos creído a Dios, porque no tenemos la certeza. Esos traumas del pasado nos impiden llegar a conquistar mejores puestos, mejores salarios. Nos quitan la seguridad de que podemos, y el Hijo de Dios tiene que poder, tiene que tener la certeza de que va a poder. ¿Cómo nosotros vamos a querer tener una congregación llena y tener otras generación Josué en San José, en X lugar, si nosotros no tenemos la fe, la certeza que yo lo puedo hacer, que nosotros lo podemos hacer? Den un aplauso a Dios, porque yo sí sé que lo vamos a hacer, yo sí sé que lo vamos a lograr. A mí Dios me ha dado sueños y yo estoy en esa meta. Yo sigo mi sueño, yo sigo la visión. Yo sé que Dios va a poner más generación Josué en otros lados, pero depende de lo que crea el pueblo, lo que crean ustedes, porque ustedes son instrumentos en las manos de Dios. Todos unánimes. Cuando vino Pentecostés, no dijo nomás tú y tú y tú y tú, los demás no. Dijo: los que estaban reunidos, unánimes, vino el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos, unánimes, unidos, pensando igual, orando igual, clamando igual, sirviendo igual. Esa era la unanimidad que tenía el pueblo. Por eso llegó el bautismo y el poder. Pedro, que negó a Jesús, se levanta y empieza a predicar. Y se quedan todos asombrados, los fariseos, los saduceos, los maestros, los escribas, todos los religiosos. Y este está borracho, está ebrio, le dijeron. ¿Verdad? Eso le dijeron a Pedro: estás borracho, estás ebrio, tú no sabes. Y él no dijo: no, señores, son las 9 de la mañana, yo lo que tengo es el Espíritu Santo dentro de mí. Con eso yo me enfrento a ustedes. ¿Saben cuántos se convirtieron? 5,000 en ese primer sermón de Pedro. Pero creyó. Vino el bautismo, la unidad, el trabajar juntos, el conjunto. Eso es lo que hace la diferencia entre crecer o quedarse o mermar. Dice la palabra de Dios que toda casa dividida contra sí misma no prevalece. Hay principios bíblicos que tenemos que seguir. Hay principios bíblicos, leyes espirituales que no podemos romper, porque hay avisos de Dios para nosotros. ¿Verdad? Den un aplauso al Señor. Hasta que no viene Jesucristo a nuestra vida a sanar, a libertarnos, seguimos sufriendo, seguimos luchando en muchas áreas de nuestra vida, y muchos aún en obscuridad. 1 Juan 2, 9 y 10 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Fíjense la importancia. Es esto que dice la palabra. Dice que el que dice que está en la luz, y dijo Dios dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero dice, aquel que dice que está en la luz, pero tienes algo contra tu hermano, aborreces a tu hermano, dice que todavía estamos en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, porque el que ama a su hermano, en él está la luz y en él no hay tropiezo. Porque la mayor expresión de Dios para nosotros es el amor, el amarnos. Eso no quiere decir que no va a haber roces, que no va a haber fricciones, que no va a haber a veces hasta malos entendidos. Eso no quiere decir que todo va a ser color de rosa, que todo va a ir caminando por un caminito y refresco, soda, pan, comida, alimento. No, mi hermano, no. Cuando edificas una familia, ¿sabes qué tienes que hacer? Trabajar juntos, planificar juntos. Oye, mira, ¿qué te parece esto? Porque ¿sabes qué? Lo que solidifica y hace la familia, la relación, la establece con pilares y lazos fuertes, es el edificar juntos, el planificar juntos, el soñar juntos. ¿Qué queremos? Eso es lo que hace una verdadera familia. Cuando el hombre y la mujer, hey, ¿sabes qué? Mira qué bonito, vamos a comprarlo, o vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, vamos a emprender esto, vamos. Esa es la base de un matrimonio, el caminar juntos. Pero cuando nosotros caminamos cada uno por un lado, no hay avance. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, Él trae sanidad, Él trae luz, Él trae amor. Cristo es la base, el centro de la armonía y del equilibrio del universo. El poder de Dios se encuentra encapsulado en la Biblia. Nosotros tenemos que escudriñarla, ver qué tienes Dios para mí el día de hoy. ¿Qué alimento tienes para mí el día de hoy? Dios soltaba el maná cuando la gente estaba en el desierto todos los días y dijo, no guardes porque ya no va a servir. Diario levántate, diario ven a recibir el alimento. Diario, esta es la cápsula, este es el maná. Esto es lo que nosotros debemos de alimentarnos todos los días en la mañana. Antes de salir, antes de trabajar, antes aún de lavarnos la boca, los dientes, empezar y un versículo, ¿cuál es mi alimento espiritual para el día de hoy? Este es el maná que Dios tiene para nosotros. Den un aplauso al Señor. No todo es fácil, no todo es fácil en el evangelismo, no todo es sencillo. Pero ¿sabes qué? Cuando vas peleando, cuando vas soportando y antes ves que te enojabas a la primera, antes ves que te resentías, antes veías que venía el hermano y ya no le querías hablar, o aún el pastor o la pastora porque te habían exhortado, te vas dando cuenta que te exhortaron una vez y no te dolió. Te vas dando cuenta que lo que antes te puso resentimiento ya no. Te vas dando cuenta que la amargura que estabas sintiendo empezó a salir y ese odio se está desvaneciendo. ¿Por qué? Porque estás peleando, porque estás luchando, porque permaneces. Eso es lo que Dios quiere, aún en la prueba, que permanezcamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pablo, hablándole a su discípulo, a su hijo Timoteo, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Muchos de nosotros a la primera ya no queremos sufrir. No, el evangelio está bien duro. No, el evangelio es muy pesado y no. Pero ¿sabes cuáles son las recompensas del verdadero evangelio? Vida eterna, sanidad, libertad, gozo en esta tierra. En esta tierra que estás aquí, gozo, protección, cuidado. Sus ángeles va a mandar cerca de ti, dice la palabra. Me invocará, yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Todo eso son palabras de Dios para nosotros. Tantas recompensas que tiene si nosotros soportamos y seguimos caminando. Ya sanados nosotros y restaurados, podemos seguir en la batalla como buenos soldados de Cristo. El pecado, las heridas, los complejos hacen que el espíritu se contriste dentro de nosotros. Siempre que hay pecado en nuestras vidas, viene el temor, viene la inseguridad, viene la duda, el desánimo, viene la confusión. Siempre que hay pecado en nosotros, nos nubla la razón,
nos aparta de Dios, nos bloquea el discernimiento espiritual que nos da Dios, nos lleva por caminos equivocados, nos hace caer. Seguimos, 2 de Timoteo 1:7, dice la palabra. Yo creo que este versículo todos lo tienen memorizado. 2 de Timoteo 1:7 dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué nos lo dio? De poder, de amor, dominio propio. Eso es lo que nos da Dios. Un testimonio rápido. Yo, antes de conocer de Cristo, yo no podía abrazar a mi mamá. Yo no podía decirle a un hermano: te quiero, gracias hermano porque eres mi hermano. No sabía, no podía. Pero cuando vino Cristo a mi vida, entró a mi corazón, estaba bien gozoso. Llegaba a mi casa y: mamita, te amo, hermano, gracias por ser mi hermano. Y había una explosión de amor, de gozo en mí. Y mis hermanos, mi mamá, mi familia decían: pues ¿qué trae? ¿Qué le pasó ahora? Cristo estaba en mi corazón. Cristo me había cambiado. Cristo me había renovado, porque le había creído a Dios. Yo pienso que, no sé si ustedes sientan esa misma gozo, ese mismo anhelo de estar cada día más en su presencia, de buscarlo cada día con más fuerza. Lo que la palabra nos dice es que la cobardía no viene de Dios. Dios no nos dio espíritu de cobardía. 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos dio espíritu de cobardía para correr a la primera, para desanimarse a la primera. Dios nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Jesucristo, en todo el tiempo que estuvo en la tierra, hizo mucho hincapié, mucha dedicación al trato del perdón con sus discípulos. En Mateo 18, del 21 al 22, se le acerca a Pedro, le pregunta a Jesús: hay muchos de nosotros que no podemos despegar también porque no podemos perdonar. No podemos perdonar. Te menospreciaron, a veces perdiste tu carrera porque un maestro te reprobó. A veces no tuviste ese buen trabajo porque no le caíste bien a ese supervisor. A veces no despegas porque no has perdonado y está eso en tu corazón. Viene Pedro y le dice a Jesús: bueno, maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Hermanos, hay que perdonarnos, hay que perdonar, hay que liberarnos. ¿Te enojaste con tu esposa en la mañana? Está bien, airate, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, dice la palabra. Pide perdón, libérate, pidamos perdón. La hermosura de la Santa Cena es eso. Examínense cada uno a sí mismo. Examínate. Tú piensas, tú crees que Dios nos diseñó para la mediocridad, para el fracaso, para vivir en derrota. Hay personas que se acostumbran al fracaso, a la derrota, a la pasividad, a la mediocridad. Hay personas que ya están acostumbradas a ese estilo, ese tipo de vida, pero nunca se ha preguntado: ¿habrá algo que me saque? ¿Habrá algo que verdaderamente me saque de la tristeza, de la amargura, del resentimiento, de la tristeza? Se han preguntado gente en la calle. Yo me preguntaba: Señor, ¿habrá algo para mí? Aún sin conocerle, porque yo sí quería cambiar mi vida. Quería que Dios me cambiara. Yo sé que muchos de nosotros estamos aquí por eso, porque
Porque Dios no quiere ver gente derrotada, fracasada. Dios quiere ver gente exitosa. Que salgas de aquí y sientas ese gozo, que salgas y abraces a alguien, que le digas: ¿sabes qué? Vengo de comer lo mejor, el mejor manjar que he probado en mi vida. Acabo de comerlo este día. Acabo de comer de la palabra de Dios. Porque ese es tu alimento para tu espíritu, para tu cambio, para tu renovación. La falta de perdón nos quita el poder de Dios. Y luego nos preguntamos: si el evangelio es poder, ¿por qué no hay en mí ese poder? Dice la palabra que en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos ahí, 120 personas, dice que vino poder. Y recibiréis poder. Cristo se va y les dice: no se vayan de aquí, aquí quédense. Dice: yo me voy, pero no los dejo solos, les dejo al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Dice: cuando venga el Espíritu sobre vosotros, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, dice la palabra de Dios. Dios no nos quiere ver fracasados, derrotados. Ese poder no fluye porque hay rencor, hay amargura todavía. El evangelio es poder de Dios. Y nos preguntamos: ¿por qué no tengo poder? ¿Por qué oro y no pasa nada? ¿Por qué tengo tanto tiempo orando y mi hijo no cambia? ¿Por qué tengo años orando y mi hijo no sigue en la cárcel? ¿Por qué tengo tanto tiempo orando y sigue mi familia enfermo, mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay cambios? Porque no ha sacado esa raíz. Está ahí todavía. Hay amargura, hay resentimiento, la herida está todavía fresca. Y Dios quiere sanarla. A eso vino Jesucristo. Esa profecía se cumplió para que fuéramos sanados en todos los tiempos. Esa profecía se cumplió para que tú fueras exitoso, para que fuéramos exitosos. Esa profecía se cumple para que la iglesia esté llena, porque tú eres partícipe de ella. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. El rencor y la amargura son dos actitudes emocionales con las cuales nuestro Señor Jesucristo trató de continuo. Por eso insistió tanto con sus apóstoles y sus discípulos sobre el perdón. Marcos 11:26 dice la palabra de Dios: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La importancia del perdón, la importancia de perdonar. Pero ¿saben qué también pasa a veces? Que nosotros en el transcurso de nuestra vida cometemos muchos errores, cometemos muchas injusticias, cometemos muchos abusos, cometemos muchas faltas en el transcurso de nuestra vida. ¿Y saben qué pasa? Nos cargamos de todas esas malas cosas, situaciones. Y a veces nosotros no queremos perdonarnos. Si nosotros no queremos perdonarnos, ¿cómo vamos a querer perdonar a alguien? Cristo vino a perdonarnos. Nos autoacusamos, nos autojuzgamos. Cuando viene Magdalena a Cristo, todos la juzgaban. Señor, esta mujer adúltera, la agarramos en el acto con su amante. ¿Qué merece esta mujer? Los religiosos, los fariseos querían apedrearla, la estaban juzgando, la querían matar. Ellos estaban amargados, resentidos. Había odio en su corazón, querían matar. Y Jesucristo, ¿saben qué les dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie. Todos escondieron la mano y se empezaron a retirar.
Cristo le dijo a esa mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no hay nadie, ya no hay ni uno. Cristo le dijo: yo tampoco te acuso. Mujer, eres libre, solamente no peques más. Eso es lo que quiere Jesús, perdonarnos, que nosotros nos perdonemos, pero verdaderamente que creamos a su palabra. La mayoría de las veces las personas que viven con rencor, con odio, con amargura son las personas que más critican, que más juzgan, que más les parece todo mal. Las personas que son felices no hacen eso. Las personas que tienen gozo no hacen eso. Pero las personas que tienen herida abierta, todo lo juzgan, todo lo critican, de todo hablan, todo les parece mal. ¿Y saben qué es eso? Cristo no está en su corazón. Cristo no está en su vida. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo, dice la palabra de Dios, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, agua amarga. Cuando nosotros tenemos a Dios, es el perdón, es la ayuda, es la comprensión, es el preocuparse por el hermano, no hablar, no juzgar, no criticar. Porque eso es lo que vino a hacer Dios con nosotros. Jesús extendió los brazos en la cruz para que en todo tiempo, en todo momento, sintieras tú sus brazos. Siempre están abiertos, esperando que te arrepientas, esperando que nos arrepientamos y caigamos a sus pies para verdaderamente ser limpiados, ser sanos. Cuando una persona no perdona es porque esta persona no ha experimentado realmente el amor de Dios, el sacrificio en la cruz. Pero cuando una persona perdona, automáticamente se hace un conducto del perdón y ayuda a otros a que empiecen a perdonar. Alaben a Dios, denle un aplauso. Salmo 37, 7 y 8. Sí vamos a verlo todos. Salmo 37, 7 y 8. Salmo 37. Denme un amén fuerte cuando lo tengan. Un amén fuerte cuando lo tengan. Levanten su espada los que ya la tengan. A ver, quiero ver cuántos ya lo tienen. ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Listos? ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Salmo 37, 7 y 8. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Qué dice después? No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Dice que, ¿deja qué? ¿Deja qué? Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque a veces nos dan celos de que alguien prospera más que nosotros y no es del mundo. Ese se va a gozar aquí, pero no va a tener la vida eterna. Tú sí la vas a tener. A veces se enoja tanto la gente por cualquier cosita. Aquí la palabra nos dice: no te enojes, deja la ira, desecha el enojo. No te enojes, iglesia. No nos enojemos, y menos unos contra otros. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hay heridas que están muy enraizadas, muy dentro de nosotros, sufridas durante el transcurso de nuestras vidas. Y hay algunas que vienen de generación en generación. A tu padre lo golpeaba su papá y por eso tu papá abusó de ti de esa manera. Por eso te golpeaban de esa manera. A tu papá lo pusieron a trabajar desde chiquito, por eso tu papá te pone a trabajar desde chiquito. Todo eso viene en generaciones.
Pero tú eres especial, tú eres predestinado, tú eres llamado de Dios para cosas buenas. Tú eres llamado de Dios para ser sanado, bendecido, prosperado. A eso te llama Dios, para que tú también seas conducto, vaso de perdón para la gente que lo necesite. El Señor quiere trabajar siempre en nuestras vidas, en determinadas áreas. Hay áreas que el Señor sana al momento, al instante. Hay veces que viene un enfermo, dolor de cabeza, dolor muscular, herida dolor de estómago, de garganta, irritación en los ojos. Hay muchas enfermedades que vienes tú y oras a Dios, al ratito ya no te acuerdas. Ay, me sanó el Señor. ¿Cierto o no? ¿Cuántos no hemos recibido ese tipo de sanidad? Todos hemos recibido ese tipo de sanidad. Pero ¿saben qué? Hay sanidades así que el Señor hace. Pero hay sanidades que Dios tiene que hacer un proceso con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocerlo, necesitamos estar en su presencia para que esa sanidad se termine y se lleve a cabo. Ese proceso no se debe de abortar. Es un proceso que Dios está haciendo dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Y a cada exposición de la palabra recibes sanidad para esa herida, pero es un proceso. Hay sanidades que son rápidas, instantáneas. Dios puede cambiar un órgano al instante. Dios puede cambiar un corazón al instante, pero no lo van a reconocer. Rápidamente me voy a ir a eso porque ya voy un poquito atrasado. Había un siervo de Dios que Dios levanta, dice: voy a levantar a mi siervo Nabucodonosor para que vaya por medio de Nabucodonosor. Voy a castigar a Israel, la desobediencia, la idolatría, el desánimo, la infidelidad de mi pueblo. Dios levanta a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y va y ataca al pueblo de Israel, lo conquista a Israel y a Judea y se los lleva a todos cautivos. Pero ¿saben qué hizo ese varón? No reconoció a Dios. Dijo: por mi fuerza, por mi conocimiento, por mi sabiduría, por mi dinero, por eso conquisté yo ese pueblo. Y va Dios y le dice: ¿qué? Yo fui el que lo hice. Estaba haciendo un proceso en ti. No es tu fuerza, no es tu poder, no es tu sabiduría, no es tu conocimiento, no es tu ejército. ¿Saben qué le hizo Dios? Si han leído la Biblia lo van a saber. Lo puso como un animal, le salieron garras, colmillos, lo tuvieron que encadenar. Dice que salía a comer en la noche el rocío en el pasto. Cuando estaba el rocío salía y andaban 4 manos, 4 pies, porque no le creyó a Dios, porque se llenó de orgullo y de soberbia, porque no siguió el proceso, porque no lo terminó. Dios revirtió eso hasta que él reconoció: Señor, reconozco ahora que no es por mí, que no es por mi fuerza, que es un proceso que tú estás haciendo, que tú me estabas usando. Fue restaurado nuevamente, pero mientras pasó eso, él no reconoció, estaba como un animal. Vamos a ir rápidamente. Hay en la Biblia cosas que pasan en nuestra vida y a veces no sabemos el origen. Y a veces para llegar a resolver un problema tienes que saber su origen, tienes que saber cuál es ese problema, porque si no, nunca lo vas a poder resolver. Y hay situaciones que nos acontecen en nuestra vida. Venimos con el Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido una enfermedad, un desamor? A veces venimos de adicciones, a veces venimos de la pobreza, de la ignorancia, y vamos con el Señor y el Señor empieza a trabajar en nuestra vida y estamos luchando con una adicción. Yo luché mucho con el alcoholismo y vamos con el Señor y le decimos: Señor, ayúdame, ya no quiero lastimar a nadie por causa de este alcohol. Ya no quiero hacer daño a alguien por medio de
vicio que me hace lacerar mi familia, que me hace herir, que me hace lastimar, ya no quiero. Y salía yo renovado, cambiado. Pasaba un mes, yo ya me sentía bien, pero ¿saben qué? Regresaba al mes, volví a regresar esas ganas de tomar. El pecado regresaba. Yo me sentía frustrado porque regresaba. Yo le decía al Señor, ¿por qué regresa? Yo ya no lo quiero. El Señor me dijo, ¿sabes qué? Hay una raíz. Hay una raíz. Me recuerdo en la casa del pastor en Mountain View, tenían un árbol de tanjiquera, era nectarines, sabrosos. Pero un día se cayó, se rompió y ya no tenía. Pero ¿saben qué pasó? Al tiempo retoñó, volvió a dar fruto. Así es el pecado con nosotros. Regresa. Tenemos que encontrar la raíz. Quiero llevarte donde empezó la raíz de la desgracia del ser humano. Génesis 3. Antes de ir a Génesis 3, vamos a ir a Génesis 1:26. Porque el hombre ha perdido su identidad, porque el hombre ha perdido la visión como Dios nos ve, como Dios nos hizo, como Dios nos creó. Génesis 1:26 dice la palabra de Dios, es la creación del hombre. Génesis 1:26 dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza lo creó. ¿Cómo nos hizo Dios? Es bien importante que nosotros conozcamos que fuimos hechos a una imagen y a una semejanza de Dios. Muchos, y yo he escuchado prédicas, pero no me quiero meter mucho con eso. Yo lo único que te quiero decir es que tenemos que discernir. Dice aquí que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No dice que seamos iguales a Dios. Tenemos características que Dios puso en nosotros, el amor, el perdón. Dios nos hizo de esa manera, las emociones, pero no somos dioses. Dios no nos hizo iguales, gemelos a Dios, semejantes nada más a su imagen. Es la forma que Dios nos hizo. El hombre fue hecho de esa manera. Versículo 26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Son palabras bien claves, si nosotros entendiéramos la palabra, ¿cómo nos hizo Dios? A imagen, a semejanza de Él. ¿Y para qué nos hizo? Para señorear. Dice la palabra de Dios, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 dice, ¿y qué? Léanlo conmigo, versículo 28. Y los bendijo Dios, la importancia de la bendición. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Esto quiere decir cómo nos ve Dios. Dios nos ve como ¿qué? Como señores. Dios nos ve como señores, hechos a su imagen, a su semejanza. Así nos creó Dios. Pero al transcurso de los tiempos, esta imagen se ha ido perdiendo, se ha ido distorsionando. Y lo vamos a ver aquí ahorita bíblicamente. Entre todas estas cosas que tenía el hombre, era señor de la creación, sojuzgaba, se multiplicaba y todo. Pero la mayor cosa que el hombre tenía era la bendición de Dios. La mayor cosa que el hombre tenía
Era la bendición de Dios, la presencia de Dios, porque todavía estaba en el huerto del Edén. Versículo 28 dice: y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. No saben el precio que es una bendición. Esa bendición que Dios expresó hacia ellos era cuidado, era protección, era cobertura. Esa bendición de Dios era compañía de Dios con el hombre. Y eso se perdió. Porque el hombre pecó, porque el hombre no. Yo me pregunto si Adán y Eva hubieran pedido perdón, ellos no pidieron perdón. ¿Saben qué hicieron? Adán y Eva se acusaron mutuamente. No, ella me dio. ¿Para qué me la diste? Nunca pidieron perdón. Y ese no pedir perdón fue consecuencia de que salieran del paraíso, que salieran de la presencia de Dios, de que salieran de la cobertura de Dios, que se perdiera la relación con Dios. Pero el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con un diseño para gobernar, para señorear, para sojuzgar. Así nos ve Dios a nosotros. Denle un aplauso al Señor. A veces hay que regresar. ¿Cómo me ve Dios a mí? Pregúntate, ¿cómo te ve Dios a ti? Yo veo que Dios me hizo para sojuzgar, para gobernar, para reinar. Así yo me veo. Yo sé que un día Dios me va a poner en un lugar. Dios me va a poner en un lugar, pero para ser un conducto de perdón, un conducto de amor, un conducto de restablecer relaciones rotas. Yo eso es lo que anhelo de mi Señor. Yo eso veo para mí. Dios nos hace a su imagen y semejanza. Pero vámonos a Génesis 3. ¿Qué pasa en Génesis 3? Vamos a tratar de ver rápidamente, lo vamos a leer y vamos a ver algunos versículos. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice aquí la palabra que la serpiente le dice a Eva que serían como Dios. Ellos ya sabían que eran semejantes solamente a Dios, hechos a su imagen, a su semejanza, pero no iguales. Y aquí viene el enemigo y le dice a la mujer: vas a ser igual que Dios, por no estudiar, por no prepararse. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahí lo vamos a dejar. Ok, muchas veces nosotros
no hemos sufrido ese cambio, esa metamorfosis. No hemos creído en totalidad a la palabra, porque hay raíces, hay todavía secuelas de nuestra vida pasada que no nos dejan brillar totalmente, ser transparentes, ser genuinos, tener ese gozo, tener esa paz, ¿verdad? Y me recuerdo de un hombre en Juan 3 que va a la presencia de Jesucristo, a la presencia de Jesús en la noche. Jesucristo ya había empezado su ministerio, ya había sanado a mucha gente, ya había hecho muchas señales, muchos milagros. Y se presenta ese varón era un anciano principal, maestro principal, catedrático en el pueblo de Israel. Tenía mucho conocimiento, tenía mucha teología, pero no podía hacer lo que hacía Jesucristo. No podía entenderlo y tenía curiosidad. Y va de noche y se presenta ante Jesús y le dice: Rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios. Sabemos que vienes de Dios, porque las señales que tú estás haciendo, que tú haces, no las podrías hacer si no estuviera Dios contigo. Jesucristo lo calla y le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? ¿Sabes qué? En realidad, en verdad, tienes que cambiar, tienes que nacer de nuevo. La respuesta de Jesucristo a ese comentario que le había hecho Nicodemo fue: en verdad te digo, tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar. Porque si no hay cambios, si no quieres cambiar, no evolucionas, no avanzas, no te transformas, no creces. Ese cambio, ese nuevo nacimiento solo viene por una persona, por la persona del Espíritu Santo. No importa la edad, lo que nosotros necesitamos es un cambio, una transformación, una renovación, porque para eso vino Jesucristo. Amén, denle un aplauso al Señor. El hombre es la máxima expresión de la creación de Dios, por eso nos amó tanto, por eso nos ama tanto. Porque entre millones de personas, entre todo el mundo, cada uno de nosotros somos especiales ante los ojos de Dios. Tú eres la máxima expresión de la creación de Dios, del amor de Dios, porque Dios te eligió. Cristo te eligió para que tú fueras lavado, sanado, restaurado, para que tú tuvieras ese perdón y pudieras perdonar. Denle un aplauso al Señor. El diablo, el adversario, trajo la tentación, es el origen, es la raíz del pecado para apartar al hombre de Dios por medio del engaño y la mentira. Génesis 3 del 1 al 10 explica todo el drama de la tragedia humana. Dios hizo al hombre bueno a su imagen, a su semejanza, y Dios pone solo un límite, una prueba, una barrera. ¿Cuál fue esa prueba que puso Dios, esa barrera? Una sola cosa le dijo al hombre: no comas de ese fruto, no comas del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ese conocimiento los iba a apartar de Dios. Dios sabía que se iban a ensoberbecer de tanto conocimiento. Dios sabía que se iban a apartar de Él. ¿Y por qué no impidió Dios que ellos lo comieran? Después, cuando los echa, dice la palabra que sí impide que coman del árbol de la vida. No entraron. Dios los echó. Dios les dijo: váyanse. La raíz del pecado empieza. ¿Sabes cómo empezó la raíz del pecado con Eva? ¿Qué? Escuchando a Satanás, a la serpiente. Con que dice Dios, ¿verdad? Que van a morir. No le hagas caso a Dios, no le hagas caso al pastor, no le hagas caso a tus líderes. No pasa nada, no pasa nada. Sigue pecando, sigue en el alcohol, sigue en la droga, sigue en el rencor. No pasa nada. Así empieza el pecado, cuando escuchas.
algo que no es de Dios. Esa fue la primera raíz, el escuchar qué voces estamos escuchando. Hay personas en el mundo que te quieren ver derrotado, fracasado, y si tú los escuchas, eso vas a hacer. Dice la Biblia, ¿cuál es su corazón? Tal es él. Lo que escuchas, lo que metes, lo que dejas que entre, en eso te conviertes. Por eso esto es el alimento para el espíritu. Pero dice aquí que vino la serpiente y empezó a decirle a Eva, a hablarle al oído. Era astuta. El enemigo es astuto, es mentiroso, vino a robar, a matar y destruir. Y te quiere ver destruido, te quiere ver derrotado, te quiere ver apartado de la presencia de Dios. Ellos empezaron a escuchar. Eva empezó a escuchar. Y dice la palabra después que Satanás le dijo que no iban a morir. Le dijo que iban a ser como Dios. La segunda raíz es cuando ella volteó y vio el fruto, vio la tentación, vio el pecado, se le hizo sabroso. A mí se me hacía sabroso el alcohol, la mera verdad. El pecado es sabroso, la droga es sabrosa, el sexo ilícito es sabroso, pero nos aparta de Dios. Ella empezó a escuchar y después vio que era apetecible, dice la palabra de Dios, que se veía bueno. Y lo vio, y dice la palabra de Dios, era agradable a los ojos. Lo vio y se le hizo agradable. Y luego empezó con ¿qué? La codicia. Si no sacamos la raíz que hay en nosotros, vienen las ganas. Empezamos a querer codiciar ese pecado. Seguimos codiciando la vida vieja. No hemos nacido de nuevo, no está el Espíritu. Viene la codicia. Escuchamos, vemos, codiciamos. Dice la palabra, esa es la raíz que metió Satanás a Eva, a Adán, para apartarlos de su presencia. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice que fueron abiertos sus ojos. Perdieron la bendición, perdieron todo lo que Dios les había ofrecido. Si supiéramos, no sé cuántos de ustedes recuerden, todavía se exhibe en algunas películas, la gente, los padres de antaño, con qué caracteres fuertes, difíciles, golpeaban a sus hijos y todo, pero ¿saben qué? No los mandaban a la escuela, al trabajo, a la esposa, sin la bendición. ¿Sabían eso? ¿Se acuerdan de eso? La gente de antaño decía, espera, deja darte la bendición, deja que te bendiga. Era bien importante. Si nosotros conociéramos la bendición que le dio Dios a Adán y Eva y que ellos perdieron por la desobediencia, pelearíamos por reconquistarla. Hay un hombre que se dejó robar su bendición. No sé si sepan quién es ese varón. Había dos hermanos en la palabra de Dios, hijos de Isaac. Isaac, dice la palabra de Dios, hijo de Abraham, tiene dos hijos. Y dice la palabra de Dios que para Isaac, Esaú era su consentido, su preferido, porque salía a cazar y le traía carne, le traía cosas, le traía mucha bendición. Y Jacob era más hogareño, estaba más en casa. Entonces Isaac prefería a Esaú. Y dice la palabra que un día llega de la cacería Esaú y Jacob está haciendo un guiso y dice que le pide el guiso y le dice, te lo doy si me das tu primogenitura. Y le dice, ok, no me sirve de nada la primogenitura, te la doy, se la da.
Pero luego lo más importante viene después. Esaú vende la primogenitura. Pero luego lo que viene después, dice la palabra de Dios, que Isaac ya se está quedando ciego. Y llama a Esaú, ¿verdad?, su consentido, y le dice: ven, ve a cazar un animal de esos que tú sabes cazar y hazme un guiso rico, sabroso. Y después de que coma, dice: te voy a dar mi bendición. Te voy a dar mi bendición. Pero no contaba, como dice el chavo, ¿verdad?, el Chespirito, no contaba con la astucia de Jacob y de su mamá, ¿verdad?, que escucharon, y le dice, no me acuerdo si era Raquel o le dice a Jacob: oye, ¿sabes qué? Tu papá le va a dar la bendición a Esaú, por tanto ve y mata un cordero, mata un borrego y hace un guiso y tráelo para que yo lo cocine y se lo demos a Isaac para que te bendiga. Y Jacob no quería, le decía: no, pues Esaú está peludo, está barbón, está y apestoso, hasta le dijo: huele, ¿verdad? Yo no. Dice: no, tú haz lo que te digo y te voy a poner la piel del borrego en los brazos, en la barba, en el pecho y todo. Y sí, pasó efectivamente, ¿verdad? El chiste que le roba la bendición. Jacob le robó la bendición a Esaú. Cuando llega Esaú de la casa y le dice, prepara el guiso, y va con su papá y le dice: padre, aquí ya traigo el guiso que me pediste, dame tu bendición. Le dice Isaac: ya te la di. No, a mí no me la diste. Y se da cuenta que Jacob le había robado la bendición. ¿Saben qué hizo? Lloró, amargamente lloró. Una bendición, el valor, y más una bendición de Dios. Una bendición de Dios que perdieron Adán y Eva. Causó mucho estrago, mucho dolor, mucha desgracia en la humanidad. Dios da esa orden porque Dios nos da el libre albedrío. No coman, no escuchen, no vean. Dios da esa orden a Adán y Eva. Pero ¿saben qué les da Dios? Les dio Dios el poder de elegir, el poder de decidir. Porque no es bueno que estés en un lugar a fuerzas. No es bueno que estés en un lugar donde tú no quieras crecer, donde Dios te quiere hablar, donde Dios te quiere sanar, donde Dios te quiere restaurar. Y si Dios te llamó a esta casa, es porque Dios verdaderamente te ama y te quiere sanar, te quiere perdonar, te quiere restaurar. Dios les da libre albedrío a Adán y Eva para hacer solo una cosa: no comer, no pecar, no ver, no escuchar. Ellos no la cumplieron, no le creyeron a Dios. Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén. Dios siempre nos pone a elegir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Deuteronomio 30, 15, 16. Dice la palabra de Dios: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Deuteronomio 30, versículo 15 y 16. Deuteronomio 30, versículo 15 al 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Una sola cosa. Dios, en todo el transcurso de la palabra de Dios, nos pone a elegir. Siempre vas a tener que elegir. Y aquí dice la palabra que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte para que nosotros elijamos. Muchos no hemos querido elegir el ser verdaderamente libres, el que Dios nos perdone verdaderamente.
Regresamos ahí mismo en Deuteronomio 11, 26, 27. Dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Lo tienen? ¿Lo leyeron? Deuteronomio 11, versículo 26, 27. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Amén. Dios siempre, de todo lo que te da, Dios te hace Señor del cielo, de las aves de los cielos. Dios te hace Señor de las fieras del campo, de la tierra, de los peces del mar, pero solo te pide una cosa: que lo elijas a Él, que elijas cambiar, que elijas ser renovado, que elijas ser restaurado, que elijas ser cambiado, porque a eso vino el Hijo del Hombre, a trabajar por cada uno de nosotros. Cada gota derramada en esa cruz es por amor. Cada gota derramada en esa cruz es por ti, es por mí, es por cada uno de nosotros. Porque Dios quiere cambiarnos. Dios quiere meter en nuestro corazón su amor, su espíritu, para que verdaderamente seamos salvos. Dios nos pone a elegir. Son leyes de Dios. Él te dice: tu elección te va a llevar a la prosperidad o a la mediocridad, a la vida o a la muerte. Dice: por eso elige la vida para que no perezcas. Elige la bendición. Son leyes de Dios, son mandamientos de Dios. Cuando se viola una ley o un mandamiento, un decreto, una orden de Dios, siempre trae malas consecuencias a nuestras vidas. Adán y Eva violaron la orden de Dios, el mandato de no comer del árbol del fruto del bien y del mal. Y esa es la raíz del pecado del hombre, la decisión de escuchar lo que no debían, de ver lo que no debían, de codiciar lo que no debían y tomar una decisión equivocada. Esa es la verdadera raíz del pecado. Pero si nosotros se la traemos a Dios, esa raíz ya no va a salir. Van a venir tentaciones de drogarte, de usar alcohol, de hacer sexo ilícito nuevamente, de volver a gritarle, de volver a odiar, de volver a amargarte, a resentirte. Pero Dios quiere sacar esa raíz el día de hoy. Tú tienes que tomar una decisión, porque Dios a eso nos pone. Cuando ellos desobedecieron, fueron echados fuera del Edén, fuera de la presencia de Dios. Soledad profunda, tristeza, miedo, porque ellos sintieron miedo cuando se apartaran de Dios. Ellos empezaron a sentir, al haberle fallado a Dios, temor. Se quisieron ocultar, aislar, apartar. El pecado, el miedo, el resentimiento, la herida, el odio, la amargura te aparta de Dios. Y luego se quieren justificar, se hacen delantales de hojas de higuera. Eso representa las obras. Nosotros a veces queremos justificarnos con Dios. Te hace un llamado: Dios, ven a la oración, ya oré en mi casa. Te justificas. Ropas de higuera. Es lo que dice la palabra. Te dice el Señor: ven a mi presencia, llega temprano. Tu ropa de higuera hacen que te excuses. Dios tiene que despojarte de eso también. La ropa que usamos son excusas con que nos queremos acercar a Dios. Eso no funciona de esa manera. Funciona de la manera que Dios lo dice, de su mandamiento, su ordenanza, su estatuto. De esa manera funciona.
se perdió la presencia de Dios. Vamos a ver rápidamente Juan 5:3. Se pierde la presencia de la creación. Dice la palabra de Dios, Génesis 5:3. Génesis 5:3 dice la palabra de Dios que después de que Adán y Eva pecan, son echados fuera del huerto del Edén, del paraíso. Y dice la palabra de Dios que vivió Adán 130 años y que vuelve a tener un hijo. Y ahora quiero que veamos ese versículo. ¿A quién viene ese hijo ya? ¿Cómo viene ese hijo ya? Pero ¿qué se perdió ahí? Quiero que lo veamos, que lo analicemos. Dice que Adán vivió 130 años y tiene otro hijo. ¿Cómo lo tiene? ¿A qué? A su imagen y semejanza. ¿Qué se perdió ahí? La imagen de Dios, la semejanza a Dios. Ya no era semejante a Dios. Se perdió. Ese pecado hizo que se perdiera la semejanza, el amor, la bondad, la misericordia de Dios en ellos. Por eso hay tanta batalla, porque ese pecado, esa raíz de pecado, no pidieron perdón, no se humillaron ante Dios. Todo hubiera cambiado. Todo hubiera cambiado si ellos se humillan ante Dios. Pero sus ropas de higuera los hicieron argumentar. La mujer que me diste, Señor, no sabía que estaba desnudo. Oí tu voz, Señor, y me escondí, me dio miedo. Argumentos del hombre. Y se perdió la presencia de Dios. Dice que después de esos 130 años, vive 130 años, tiene otro hijo, pero ya no a la imagen y semejanza de Dios. Ya no. Se perdió por violar una ley de Dios, por violar un mandamiento de Dios. Dice que es hecho ahora a imagen y semejanza de Él, con pecado, con desobediencia, con acusaciones. A esa semejanza nos llevó Adán, a esa semejanza nos llevó ese pecado, esa violación de un mandato de Dios, esa raíz. Pero Dios siempre quiere restaurar. Por eso vino Jesucristo. Por eso profetizó Isaías 61 que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús para traer buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para liberar a los oprimidos. Esa era la profecía, y ahora está cumplida esa profecía para tu vida y para mi vida, porque se cumplió por medio de la crucifixión. El perdón nos liberó de la cautividad. Quiero terminar con esto. Vamos a regresar a Génesis 3. Génesis 3. Dios le hace 4 preguntas al hombre, a la mujer. Bájale un poquito a la luz, por favor, brother. Son 4 preguntas que Dios le hace al hombre. Vamos a ver cuáles son esas 4 preguntas. La primera pregunta que le hace Dios al hombre después de haber pecado, a nosotros, la primera pregunta que Dios nos hace: ¿dónde estás tú? Esa es la primera pregunta que Dios le hace al hombre. Baja Dios. Antes del pecado bajaba Dios y platicaba con Adán y platicaba con Eva. Dios le dio una comisión a Adán y a Eva: pónganle nombre a todos los animales. Había una capacidad intelectual del 100% para poner nombre a todos los animales. Ellos tenían una capacidad del 100%. Se pierde. Ahora usamos el 10%, el 14%, y algunos sabios usamos solamente el 10% de nuestra capacidad intelectual por ese pecado. Pero viene Dios y le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, iglesia? ¿Dónde estás tú? Es la pregunta de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu decisión? ¿Dónde estás? Es la primera pregunta que Dios le hace a Adán. Adán, ¿dónde estás?
Hermano, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué eliges? Fruto prohibido, bendición, maldición, vida o muerte, liberación, restauración, relación, protección, cobertura. Dios tuvo que darles nueva cobertura, quitarles sus excusas, sus argumentos, sus hojas de higuera y sacarlos. No estaban con Él, no quisieron estar con Él, no decidieron estar con Él. Violaron un mandamiento, violaron una orden, violaron un estatuto. Entró miedo, entró temor, se querían esconder de Dios. Es la pregunta de Dios para nosotros. ¿Dónde estás tu iglesia? ¿Dónde estamos nosotros ahora? ¿Le crees a Dios? Dios te quiere sacar de la opresión, del dolor, de la amargura, del resentimiento. Dios no quiere que te escondas. Dios quiere sacar esa raíz de amargura. Pero por eso te pregunta, ¿dónde estás tú? Segunda pregunta que le hace. Le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te desvió del camino? ¿A quién escuchaste? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que ese camino era de vida? Es la segunda pregunta que Dios les hace. Dios nos hace a cada uno de nosotros. Tercera pregunta le dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. Dios nos pregunta, ¿has escuchado a quien te dije que no escucharas? ¿Has visto lo que te dije que no vieras? ¿Has codiciado lo que te dije que no codiciaras? Son preguntas que nos hace Dios. La última pregunta que le hace Dios es para Eva. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Nos pregunta Dios. ¿Qué es lo que hemos hecho de nuestra vida? ¿Qué es lo que hemos hecho de la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que hemos hecho de la bendición? ¿Qué es lo que hemos hecho de la cobertura? ¿Qué es lo que hemos hecho de los mandatos de Dios? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho con Dios? ¿Qué es lo que hemos hecho de ese sacrificio? ¿Dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás, hermano? No vengas al frente, ahí donde estás solamente. Cierra tus ojos. Pregúntate, ¿dónde estás? Dios te llama, Dios te llama. Pregúntate nada más. Dios no quiere que nos sigamos escondiendo. Dios no quiere que nos sigamos escondiendo detrás de una banca. Dios no quiere que nos sigamos escondiendo detrás de un argumento. Dios verdaderamente mandó a su Hijo a morir en la cruz para restaurarnos, para liberarnos,
Él verdaderamente nos ama. Dios nos ve especiales a cada uno de nosotros. Por eso te pregunta: ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Acaso has comido? ¿Acaso has violado el mandamiento? Pregúntate en tu corazón. Y si esa raíz de pecado aún está ahí, dile que te la quite, sácala, expónla, preséntasela. Ese pecado ya no tiene que volver, esa adicción ya no tiene que volver, sácala, tráesela a Dios. A eso vino Jesús. Ese carácter no ha cambiado, entrégaselo a Dios. Vives resentido todavía, vives con amargura, tienes resentimiento aún contra tus padres. Esa persona que te lastimó, ya suéltala, ya suéltala. Esa raíz que no te deja. Dios quiere hoy sacar esa raíz. Dios quiere hoy darte cosas nuevas. Estabas muerto en tus pecados y delitos, dice la palabra de Dios, pero hoy viene Cristo y te dice: yo vengo a dar vida y vida en abundancia, yo vengo a sanarte. Pero tú qué eliges, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Si alguien quiere pasar al frente, pase. Yo lo que sí te digo es que Dios espera siempre. Dios quiere sanarte. Si no quieres pasar, está bien también. Pero los que le creen a Dios, los que obedecen el mandamiento, son los que verdaderamente son liberados. Si tu desánimo, si tu decepción regresa cada vez, es que hay una raíz que no se la has dado al Señor. Hay ropas de higuera en la iglesia. Nos queremos cubrir con esa ropa. Viene Dios y te dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me escondí porque me dio miedo. Hay miedo. La iglesia no pasa porque hay miedo. Hay miedo en la iglesia. Por eso no pasan. Algunos nos hemos acostumbrado al pecado, a la adicción, al dolor, al fracaso, a la derrota. Y por eso queremos quedarnos con esa vestidura de hojas de higuera. No queremos que Dios nos cambie. No queremos que Dios nos libere. Pero recuerda, iglesia, que la decisión es tuya. Dios te dio libre albedrío. Dios te dio la libertad de elegir. Dios te dice: yo pongo delante de ti la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Es tiempo de elegir, no es tiempo de esconderse. Es tiempo de sacar raíces. Hay veces que hasta hay dolor, mucho dolor. Le preguntas a Dios por un ser querido que se fue. Eso dejó un dolor en tu corazón. Dios lo quiere sanar. Dios quiere sanar todas las áreas de tu vida. Pero Dios te dice: decide, decide. Quiero librarte de la opresión, del fracaso, de la derrota, de la amargura, aún de la decepción. Pero tienes que acercarte
Un ciego no veía, pero escuchaba. Escuchó mucho alboroto, mucha bulla. Le pregunta a la gente: ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Jesús el Maestro está pasando por aquí. Jesús el Maestro está pasando por aquí. Él había escuchado que había hecho muchos milagros y le empezó a gritar: Señor, Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo escuchó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres, iglesia, que te haga el Señor? ¿Qué queremos que haga Dios por nosotros? Es tu decisión. Ojos de higuera, bendición o maldición, vida o muerte. Es tu decisión. Él siempre nos va a estar esperando con brazos abiertos para limpiarnos, para lavarnos, para restaurarnos. Es tu decisión.
te haya hablado, que Dios haya tocado tu corazón. En verdad, créeme que yo le oro a Dios, porque si has dejado pecados ocultos en tu vida, Dios te dé la fuerza y el valor para que se los entregues, para que verdaderamente seas libres, seamos libres. Yo sé que ante los ojos de Dios tú eres especial, tú eres amado. Yo sé que Dios te ve como hecho a su imagen y a su semejanza. Dios te ve como Señor, para que señoríes. Yo espero que hoy el Señor haya hablado a tu corazón, el Señor haya reanimado